y no tener vergüenza de ser feliz. Cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Bienvenidos a una nueva entrega de Sodre en Escena. Hoy tenemos un programa especial sobre el Festival Sin Límites, una gran apuesta a la inclusión del Sodre. Es un festival que cuenta con espectáculos y residencias artísticas, con seminarios y charlas de concientización. Estuvimos conversando con los responsables y con los protagonistas. Esto surge a partir de una conversación con el Instituto Goethe, donde acordamos presentarnos a un fondo internacional, un fondo de la UNIC, donde competíamos con muchos otros proyectos y bueno, fue todo un desafío, es eso puntualmente, ¿no? Con el de la mano del Goethe, presentarnos al fondo con esta idea, con esta propuesta de un festival sin límites y bueno, ganamos el fondo a nivel internacional y contamos con una base bien importante en cuanto a las posibilidades económicas que nos brindaba el fondo de poder como armar este festival. Pero luego también pasó que nos fuimos acercando a otras empresas, ¿no? Sodre es miembro fundador de la red de empresas inclusivas y tiene además el sello Uruguay Valora y a través de la red hemos conocido a otras empresas que hoy forman parte del festival. Entonces pienso en Fundación Itaú, en Fundación Tienda Inglesa, en Securitas, bueno, siempre me voy a olvidar de alguien, pero hay un montón de empresas que no hubo ni un déjamelo pensar, fue sí, quiero acompañarlos, sí, me parece importante esto que están haciendo. Nos referimos a un festival que es inclusivo y accesible. ¿Qué quiere decir inclusivo? Porque desde la propuesta artística, las charlas, los talleres, todo lo que es propositivo del festival, estamos incluyendo personas con discapacidad, o sea, entre los artistas, entre los conferencistas, participan, son parte personas con discapacidad. Bueno, este festival para mí es un salto muy grande, es una oportunidad y además es algo que permite que no sea solamente accesible para el público que viene a verlo como público, sino que también es accesible para bailarines o actores que van a estar sobre el escenario. Eso es importante porque muchas veces uno tiene accesibilidad como espectador, pero no tiene accesibilidad como actor. Por ejemplo, el escenario a veces para entrar por atrás es por escalera, entonces a veces no se contempla la accesibilidad para las personas que están sobre el escenario.
experiencia personal con la danza empieza desde niña, porque siempre quise hacer danza. Y en el año de 1996 empecé a hacer danza inclusiva en Brasil, en la ciudad de São Paulo, porque soy de São Paulo. Empecé a hacer danza inclusiva, un método que se llamaba psicoballet, que mezclaba la danza y la psicología, y trabajé mucho tiempo en ese aspecto. Luego vine con mi familia hacia Uruguay y desde aquí conocí a Lila Nudelman, que es la mamá de la directora de esta obra, que es Victoria Pin, y desde allí empezamos el proceso con ella. Esta obra es de 2013 y fue mi primer trabajo como directora, y de alguna manera fue como capitalizar todo y volcar todo lo que veníamos aprendiendo de procesos como Pata de Cabra, y también nos veníamos encontrando en espacios de danceability, que es una técnica de Alito Alessi, que vino a Uruguay, dio talleres y quedaron grupos de práctica en los que participamos, y luego hicimos una formación docente, y después de todo esa acumulación de trabajo compartido, sobre todo con Mariana y Fabiana, había mucha interna que nos parecía que valía la pena explorar como para crear una pieza propia. Si bien yo la dirijo, la creación es de las tres. Y es una obra que queremos mucho, la verdad. Tiene muchas cosas que la sentimos como un manifiesto, ¿no? Como que podemos decir, bueno, por ejemplo, el unísono es relativo. El unísono es lo que nosotras crear y lo vas a poder entender como espectador al verlo, aunque no sea el unísono clásico, ¿no? Los cuerpos pueden más cosas cuando están juntos y trabajan cuerpo a cuerpo que lo que pueden solos. Todos necesitamos ayuda, todos precisamos de alguien más, pero a la vez todos podemos ayudar a otro. Entonces, esta es esa como horizontalidad y esa colaboración en escena. Los movimientos uno los puede hacer de acuerdo a la posibilidad que tiene cada uno, y la importancia de que uno con otras personas pueda hacer quizás movimientos que nunca pensó que podía hacer. O sea, trabajando en conjunto, las cosas salen, los movimientos son más fáciles, se ven así. Es un cambio de vida realmente. Como el humor también es algo que surge del ensayo a ensayo, el día a día, el reírse de uno mismo, el reírse de los prejuicios de los demás, de lo que te ponen como cartel, ¿no? De la expectativa versus realidad. Como que un poco íbamos en contra de las etiquetas o las casillas. Realmente hay que conocer a alguien para saber de verdad. Sí, esta obra es una obra hecha como desde raíz, con cosas que nosotras queríamos mostrar. La dirección de Victoria Pin es una dirección muy generosa, porque ella nos permite a nosotros crear también. Entonces cada una de nosotras, tanto Victoria como Mariana como yo, mostramos lo que es importante para nosotros. Por ejemplo, hay una escena que cada una hace lo mismo a su manera, y lo evidenciamos y lo hacemos muy despojado para que quede muy claro que estamos haciendo lo mismo al mismo tiempo, cada una a su manera. Como que la diferencia la queremos poner sobre la mesa, y realmente es tema en la obra, ¿no? Después, ¿qué hacemos con esa diferencia? Pero que quede bien claro que es desde ahí que creamos, valorando esa diferencia. O sea, esa diferencia nos enriquece a todos, pero a nosotras como grupo nos abre posibilidades creativas, nos entusiasma lo que encontramos cada día, en cada ensayo, en ese trabajo. Correr. Tres saltos. Levantar un brazo. Equilibrio. Mirarse los pies.
cuando me enteré que iba a haber un festival aquí en Uruguay, decidí venir porque es algo que a mí me gustaría participar y expresar mis sentidos a las demás personas. Yo empecé a los 2 años y medio, me encantaba bailar, siempre he bailado para mí sola en mi casa y sabía que a mí me gustaba tanto bailar que decidí lanzarme. No me lo pensé ninguna vez y al final lo hice, porque sabía que lo mío es bailar y porque lo llevo en la sangre. Pues lo bonito de Sin Par es que es un proyecto que está creado, es un espectáculo de 4 piezas y cada pieza está creada por los bailarines que realizan la pieza. Es decir, que yo, por ejemplo, bailo con una persona con diversidad funcional y la creación es entre las 2 personas. Es decir, que ya no solo entran en la parte de movimiento expresiva, sino también en la parte creativa, en la parte de qué quiero contar, qué quiero decir, qué me apetece enseñar, qué no quiero enseñar. Y eso tanto lo cuento yo como la otra persona que baila conmigo. Y ahí, en los 4 números, ha sido así. Y es lo novedoso, ¿no? Lo que para nosotros nos emociona, nos sirve como un paso más. Porque es importante saber moverse, tener sus límites, esforzarse un poco más, entender a la persona con la que bailas, tener los mismos sentidos. Que lo interesante es que todos tenemos cosas que contar. Y en concreto creo que además el síndrome de Down, que es con la persona que yo bailo, y todos los que venimos, trabajamos con una persona con síndrome de Down, tienen unas capacidades relacionadas con el movimiento que muchos de nosotros no tenemos, y eso es lo que queremos sacar. Por ejemplo, tienen una capacidad kinestésica de movimiento mucho más generalizada que nosotros. Tienen una capacidad de expresar la emoción que nosotros muchas veces no las tenemos. Entonces, bueno, creemos que pueden contar las cosas incluso mejor que nosotros. Todo el armado del festival se hace ya, creamos una comisión de accesibilidad e inclusión que empieza con referentes de la propia institución, del SODRE, pero que empezamos a abrir muy rápidamente a colectivos y a organizaciones con personas con discapacidad o que trabajan con personas con discapacidad. Quiero decirte, empezamos a trabajar de la mano y con, por ejemplo, la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, Danceability, la Asociación de Padres y Amigos de Sordos, incluimos también al MIDES, incluimos también a la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia, o sea, estamos trabajando con un colectivo, incluimos la Red de Empresas Inclusivas, un colectivo de instituciones, organizaciones, también referentes dentro de otros ministerios que están trabajando con nosotros, y ahí se crea este festival sin límites, es decir, como incluyendo a todo el mundo, y hablamos de inclusión y accesibilidad porque también trabajamos a nivel institucional para trascender o romper todas esas barreras que hacia los públicos pueden representar una limitante para llegar a la propuesta. El foco estaba puesto en las personas con discapacidad y en particular en la autonomía de las personas. Y eso significa que cualquier persona, sin importar qué discapacidad, pueda venir al auditorio y disfrutar de un espectáculo. Los cambios estructurales que tuvimos que hacer no es que van a suceder en el festival por primera vez. Para eso, por eso el proceso fue tan largo, porque hubo que prototipar las soluciones, probarlas con personas de la comunidad, de los colectivos de personas con discapacidad para validarlas. Eso requiere de muchísimo compromiso que hubo en todos los equipos del SODRE, muchísimo trabajo de las diferentes áreas, porque algunos van a atender algunas áreas y que quizás no coinciden con otras. Tuvimos algunos antecedentes ya porque
sabés que estuvimos trabajando, por ejemplo, unas primeras experiencias de audiodescripción, por ejemplo, con el Cascanueces del ballet, para el cual creamos también un equipo, una especie de equipo laboratorio para armar esta primera audiodescripción, pero la idea es que esto se naturalice, es decir, que no haya necesidad de prever o de armar un festival sin límites para pensar en una programación que sea inclusiva y accesible. Yo siempre soy candombera desde allá de niña, siempre bailé, siempre salí en varias comparsas, estoy integrada en el mundo artístico, en Bajo la Onza también he salido. Después me fui a España y allí conocí gente ciega que trabajaba, que allá hasta la 11 y todo eso, y me hice amiga de una persona que era ciega y evidentemente la veía con qué capacidad que tenía, ¿no? Cómo se resolvía todo tema. Que te cuento que yo tuve la mala suerte de perder una vista, y ahí entendí muchas cosas. Cuando vengo a Uruguay, que me vengo de todo, retorno a Uruguay, pues conocí una ciega que decía que no podía salir porque nadie la invitaba. Y yo decía, pero somos todos iguales. Entonces ahí se me prendió la lamparita y dije, quiero sacar una comparsa con gente ciega. Resultado decía, ¿cómo hago? Porque es sacarle el bastón a un ciego cuando el bastón es lo principal, lo de ellos. Entonces tenía que tener mi confianza, es decir, aprendí, me gané la confianza de todos ellos y empezamos de a poquito, animando un poquito más, hasta que un día lo llevé a la calle. Ya ahora diferente, con otra gente, con una comparsa. Y ahí fuimos a Batea Tacuarí, que fue la que los recibió, y ahí encontré como que me los abrazaron. Por primera vez tocaban lo que era un tambor, primera vez todo. Cómo se bailaba, yo le enseñé bailando, ellos tocándome todo el tiempo el cuerpo, y después lo tenían que hacer ellos. Volvíamos de nuevo. Era un trabajo individual, porque era cada uno, son todos diferentes. Hay unos que tienen más elasticidad, pero ya de por sí el ciego es muy rígido, porque estar todo el tiempo con el bastón, ¿no? Pero yo no bajé los brazos, dije, acá tengo algo para que esto es hermoso. Y empezamos con los compañeros ciegos y después empezamos a abrir el espectro para que sea inclusivo. Cuando yo llego a la comparsa, en principio llegué al taller de candombe. Siempre me pareció muy interesante, lo veía desde muy joven, desde la acera, mirando los desfiles, y nunca creí poder estar del otro lado. Bueno, el taller se transformó en comparsa, y la primera vez que, mientras estábamos en los talleres, dentro de los espacios cerrados, era bárbaro. Pero el día que estábamos en la calle por primera vez, y Paula me dice, ¿me prestás tu bastón? Y yo así como bastante desconfianza se lo doy, y ella se fue, y yo tipo, ¿y acá qué voy a hacer? ¿Qué pasa? Y todo transcurrió de una manera tan natural, porque además, bueno, algo que se instauró, que está instaurado en esta comparsa, es el tema de las guías. Personas que no tienen discapacidad visual en este caso y que van acompañando justamente vinculado a todo lo que es la orientación. En esto que también comentarte, no solamente si hay una grieta en el piso y tal, sino bueno, qué es lo que está pasando en el entorno. Si hay mucha gente, si no, si te saludan, si hay gente en las azoteas. Porque es toda una interacción con el público, no solamente pasar y desfilar. Es eso, sos un personaje que está allí y que está participando y hay una interacción con el público, estás haciéndolo para ellos. Y lo que la gente te devuelve es, wow. No, ellos sienten, te escuchan, te sienten las cosas que le dices. Entonces, obviamente que para mí es un placer y seguir en esto que, como decís tú, se fue agrandando, que llegamos hasta acá. Pero lo que hemos analizado con el tiempo es, primero, la vinculación que tenemos las personas con discapacidad con nuestro cuerpo, que es todo un tema tabú en nuestra sociedad. Cómo asumimos nuestro cuerpo.
La otra, que a veces se piensa que, bueno, que para salir a una comparsa y tal hay que tener determinado estereotipo de mujer, en este caso de bailarina, y nosotros hemos roto con eso, porque no importa cuál es el cuerpo, estamos hablando del disfrute, estamos hablando de una tradición, estamos hablando de internalizar todo lo vinculado a mi movimiento y al movimiento de los otros. Y también, bueno, derribando barreras y prejuicios, ¿no? Tenemos tocadores ciegos, tengo una tocadora sorda y ciega, ¿tá? Que toca chico. Después tenemos varios tocadores ciegos y tengo uno de parálisis cerebral, que en silla de rueda, el año que viene va a tocar el tambor. Este año es bailarín de la comparsa, primera vez que es el sueño de su vida fue eso. Y reivindicando también determinados valores, como es la solidaridad, el esfuerzo, el trabajo, porque que podamos salir a la calle y poder desfilar más allá de las guías, en línea y como corresponde y tratando de ser lo más profesionales posibles, está vinculado muchísimo trabajo y esfuerzo. Esto fue maravilloso, estamos todos muy felices y emocionados porque creo que esto es un puntapié más para nosotros y para que esto realmente se vea en el mundo, porque no existe otra comparsa. Yo estuve fuera del país y no hay comparsas de personas con discapacidad, no hay. Entonces, evidentemente que es un orgullo para nosotros que el Sodre haya visto en nosotros, la mirada la haya puesto en Balelé, algo que estábamos esperando de hace mucho tiempo. Nosotros somos todos iguales en el momento, nos cuidamos entre todos. Entonces, eso por eso la hicimos inclusiva. Primero fue de ciego y después fuimos, porque nos pedían, nos llamaban. Terminar yo. Muy bien, por favor siéntese. Ahora tengo que dejar congelado. En realidad nosotros hicimos 2 temporadas en un circuito comercial, digamos, y tuvimos muy buena llegada de público. Pero en sí el festival es digamos un gran trampolín como para que podamos presentarnos nuevamente, ¿no? La obra trae como varias capas. Por un lado, nos pasó con la recepción que tuvimos, ¿no? Ya anteriormente con la obra, donde la gente, bueno, por un lado, empatiza de alguna forma con la temática, independientemente del síndrome de Down. Muchas veces se hace una transferencia con otros tipos de realidades y eso va por un lado, ¿no? Que la obra cuenta y que trata de alguna forma concientizar sobre ciertas cosas sobre el síndrome específicamente. Por otro lado, hay gente que nos dice, yo no sabía nada de la historia de este tipo, de Dr. Down justamente, que es el que descubre el síndrome, o por lo menos el síndrome tiene el nombre de este doctor. Entonces, también hay algo que lleva como a un lugar de, bueno, me voy sabiendo algo de la historia de este tipo. Y bueno, y después, por otro lado, está el entretenimiento, ¿no? Digo, la obra tiene tonos de comedia por momentos
y es muy profunda vista desde el lugar de la temática. Acá para mí. Se desarrolla en el más allá, después de la muerte del médico inglés Jonathan Dahn, que descubre el síndrome de Down y tiene un encuentro con un ser celestial, todopoderoso y con poderes mágicos. Y ese es el misterio que tiene que develar el público. Justamente a mí lo que me parece interesante de este espectáculo es que la inclusión no solo se da a nivel de público, sino que se da a nivel de los propios participantes, de los que estamos en escena y bueno, y eso justamente hace de repente la concientización del resto, ¿no? Al hacerla, no tenía demasiado conocimiento de cómo tratar, digamos, cómo tratar la temática, cómo tratar la situación, cómo trabajar con Natalia también, y me fui dando cuenta que realmente es como conocer, en un elenco tenemos actores distintos, lo hablo desde el lugar de la dirección, ¿no? Tenemos actores distintos, actores que tenemos que conocer en profundidad a cada uno y bueno, y saber cómo con cada uno, cómo trabajar con cada uno, ¿no? Bueno, hasta que llegó esta historia a través de tu mamá, de un amigo de tu mamá. Sí. Contame qué pasó cuando llegó, cuando la leíste, cuando te la aprendiste. Sí, la recibí y la leí y decía que iba a interpretar el personaje principal y me gustó mucho y bueno, y después empezó la temporada teatral, también actuar bueno, con distintos elencos y poder trabajar en equipo. Y luego las satisfacciones a nivel de repercusión, de devolución del público sobre todo, han sido muy grandes. Incluso es una obra que no solo yo me animo a hablar por el elenco en general, la atesora con mucho cariño. Pero siendo tan observador, me tomo en cuenta que están las puertas del cielo y su entrada o no al paraíso depende de la decisión de Dios. La decisión de Dios. Mi hijo Antonio, mi primer hijo, que ahora tiene 13 años, cuando tenía 2 años y medio fue diagnosticado con autismo. Y bueno, de ahí salió toda la idea de ese disco que salió en el 2014, que es Villa Azul, que son las canciones que yo utilizaba con él para lograr que realizara actividades cotidianas. O sea, que pudiera cepillarse los dientes, vestirse. Las canciones lo ayudaron mucho. Y realmente eso que decís tú es muy importante porque la gente no se da cuenta de lo difícil que es para una familia con una persona con discapacidad en su seno acceder a un espectáculo, ir a ver un espectáculo.
Parece algo muy sencillo, y nosotros muchas veces, cuando pensamos en discapacidad, automáticamente la gente tiene como el chip de la silla de ruedas. Es que obviamente está bien que tenga una accesibilidad a la silla de ruedas, pero hay una cantidad de discapacidades que hacen imposible el acceso a un espectáculo por una cantidad de cosas. Por ejemplo, en nuestro caso, en el autismo hay una hipersensibilidad al sonido, hay una hipersensibilidad a lo lumínico, a los efectos lumínicos, a que haya muchas luces, a la aglomeración. Muchas veces las personas con autismo requieren espacios donde moverse, no les cuesta mucho estar quietos, estar estáticos. Entonces, y claro, al ser una discapacidad o capacidad diferente, como se le suele decir a veces, distinta y tan joven, tan nueva, que no se sabe manejar, no está preparado los espectáculos para eso, para discapacidades como la esquizofrenia, sobre todo cosas que tienen que ver con la salud mental. Que se muestre de qué se puede hacer y que a la vez que se muestre que no es una cosa inverosímil, que no es que estamos armando una infraestructura gigantesca que no lo puede hacer cualquier espectáculo. Sí se puede hacer, se puede lograr, simplemente creo que se requiere voluntad, un poco de asesoramiento y un poco de cuidado nada más. Creo que nuestro gran enemigo es la ignorancia, en el autismo y en toda discapacidad. Muchas veces detrás de lo que percibimos como discriminación o detrás de lo que percibimos como desidia, o lo que es ignorancia. Es personas que no saben cómo tratar, es personas que tienen sus propios problemas en su vida, que cargan con sus cruces y de pronto se enfrentan a un niño con autismo en una circunstancia X y no saben cómo actuar. Entonces prefieren, ay, no me lo pongas en mi clase, ay, no lo traigas acá. Pero es porque no saben cómo tratarlo, porque se sienten inseguros, porque apenas pueden manejar su vida. Entonces creo que el gran enemigo es ese, la ignorancia, y que todo lo que hagamos, todo, ya sea música, cantemos, hablemos, hagamos festivales, esté yo en este momento frente a esta cámara, hablando contigo, hablando de esto, hace que una persona, una señora diga, qué interesante, voy a averiguar a ver qué dice este muchacho. Eso creo que es lo más importante. Villa Azul, cuando se hizo, en realidad no tenía una idea de ser tocado en vivo, porque eran canciones que duraban un minuto y medio, que decían hay que hacer caca, hacer pichí o lavarse los dientes. No era la idea de tocar en vivo. No somos, entre comillas, músicos infantiles, tocamos para adultos principalmente. Pero bueno, salió la propuesta de hacerlo, empezamos a tocar con Villa Azul. Las canciones de Villa Azul que las empezamos a estirar, a alargar y para que entrara en un formato de show. Y empezaron a pasar cosas maravillosas. Justamente un poco el leitmotiv de este festival. Empezamos a que familias que nunca habían ido a ver un concierto podían ir a ver un concierto, porque en los conciertos de Villa Azul hay traducción a lengua de señas, la luz está controlada, el volumen está controlado, dejamos espacios libres para que los niños se puedan mover, dejamos el escenario totalmente libre para que si alguno se sube, se pueda subir también, porque suele pasar. Y Villa Azul habla de inclusión, no habla de no, ustedes ahí, nosotros acá. Entonces, si quieren subir, no va a salir un seguridad a agarrarlo. Entonces el escenario tiene que estar preparado para que el niño pueda subir y tocarnos la guitarra, y pasa muchas veces. Y a mí me pasó infinidad de veces de madre llorando que me abrazaba, me acaba de pasar, que tocamos ahora hace poco, una madre que me abrazaba y me decía gracias, es el único show que puedo traer a mi hijo. Y eso, o sea, se transformó en mí en como la esencia pura de la música. Me di cuenta de que estaba logrando algo más allá del ego o de la cuestión de ser músico y escúchenme. No, estaba logrando algo interesante, importante para una cantidad de gente. Para mí es un momento muy lindo esto de tocar acá en el festival y en este lugar para ellos, en un ambiente que pueden correr y escuchar y disfrutar. A mí, yo le doy abrazo a todo el mundo, le doy abrazo al conductor del chofer del ómnibus, al árbol, me encanta abrazar los árboles. Ahora pueden abrazar a quien quieran. Esta es una canción para dar abrazos que grabamos con un gran amigo nuestro que se llama Rubén Rada. ¿Lo conocen? Es el ser más abrazable de este mundo porque es enorme así, no te dan los brazos para abrazarlo. Creo que viene un poco a hacer justicia de un debe que tenemos todos como sociedad, pero en particular el SODRE como institución pública que no estaba siendo inclusiva ni accesible por varios temas. Un tema actitudinal que a la interna de la institución nosotros tuvimos que crear
Primero, creamos la Comisión de Inclusión y Accesibilidad y tuvimos que pasar por una capacitación interna para derribar nuestras propias barreras, para hablar de esos temas de los que no se habla y se deja de lado y hacemos como que no lo vemos, por más que nada prejuicios que tenemos todos nosotros, ¿no? Yo creo que en poco tiempo se han dado muchos pasos. Hace 20 años era impensable que las artes escénicas bueno, pues respiraran también el mundo de la diversidad, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, se puede hablar de esto, se conoce, se reconoce, no se toma como algo alternativo, sino como arte en sí mismo, ¿no? Lo que es la inclusión. Entonces sí que creo que en poco tiempo se ha avanzado mucho. La posibilidad de que se vea en una semana una movida tan potente, con gente internacional, con talleres, con espectáculos nacionales, le da una visibilidad a un movimiento que tal vez es de larga data, pero que no tenía estos espacios tan visibles. Por un lado, que no hay los recursos a veces para sostener en el tiempo los procesos, nosotras hemos tenido altibajos, no es fácil ensayar, juntarse, conseguir un espacio accesible, apropiado para danza y que no cueste una fortuna, o el préstamo a veces es por espacios de tiempo como limitados, o se hacen intercambios, pero no es fácil de sostener, más los traslados, eso también implica toda otra inversión. Para nosotros, primero de todo, es un regalo poder haber llegado hasta aquí, venir acá, presentar el espectáculo en Montevideo. Y para mí, personalmente, como coreógrafa, como bailarina, viniendo del otro lado del Atlántico, ¿no? Es maravilloso que se empiecen a abrir todas estas puertas para presentar diferentes cuerpos, diferentes maneras de abarcar la danza, porque al final, a mi modo de entender, ya no es ni siquiera danza inclusiva, es danza. Son bailarines que se mueven, que se expresan y que ponen de manifiesto, que ponen sobre el escenario temáticas que nos conciernen a todos. En mi caso, soy muy primeriza porque yo he trabajado en la creación de Fine Lines, ¿no? Con la compañía Skånes Dance Theater de Suecia, y cuando me invitaron a hacer la creación, yo les fui muy franca y ellos me conocían como coreógrafa porque he trabajado con la compañía anteriormente, pero esta ha sido mi primera vez trabajando con una bailarina que os hacía de ruedas, entonces para mí todo está siendo también un aprendizaje desde la experiencia, ¿no? Desde el probar cada día. Entonces es un mundo también que estoy conociendo poco a poco. Hay toda una parte de reto. A nivel artístico es súper interesante porque he tenido la oportunidad de hacer o de trasladar todo mi tipo de trabajo, ¿no? Que es como muy acrobático, tiene mucho trabajo de suelo, tiene mucho riesgo físico, y poderlo trabajar con una persona que tiene un cuerpo muy diferente al mío y que he tenido que aprender y ella ha tenido que aprender de mí, además aprender a trabajar con 2 bailarinas y una silla de ruedas, con lo cual es una constelación de A3. Y toda esa experiencia la vamos desarrollando juntas a la vez. Hay 2 bailarinas que están muy abiertas y muy disponibles a recibir todas mis herramientas y mis propuestas, y hay un tercer miembro en el trío que tiene sus parámetros, ¿no? Y se mueve diferente de las bailarinas, tiene otra anatomía, y hemos tenido que aprender entre las 3 a manejarla para que parezca que la silla, para que la silla haga lo que nosotros queremos que haga, ¿no? Y para que se mueva con una fisicalidad parecida a la de las bailarinas. Ha pasado por sitios por los que no había pasado nunca, ¿no? Y me decía, hostia, es que esto no lo he hecho nunca, y además no sé si algún bailarín en silla de ruedas lo ha hecho alguna vez. Claro, esto para mí como creadora es que es un regalazo, ¿no? De sentir que hemos abierto esta puerta, o ese
sí, esa puerta para llegar a ese terreno que era nuevo para las dos y que igual hemos probado cosas que sí es verdad que algunas de las que hemos hecho no se han hecho nunca y las hemos encontrado trabajando, ¿no? Y jugando en el estudio, y eso es un regalazo. En el 97 me diagnosticaron la malattia di Rayama. Es una condición rara y ¿qué pasa? Que me perdí la fuerza, ¿no? Perdiste la fuerza. Perdí la fuerza en las dos manos, pero más la mano izquierda. Y por eso empecé a trabajar, empecé una coreografía sobre mis manos. Estaba un solo. Y este solo fue como una entrada en el mundo inclusivo. Ahora esta residencia se trata de una pieza que hice en el 2018 que se llama One at a Time, uno a la vez. Y la inspiración por esta pieza viene de un video de artistas suizos que se llaman Fischli Weiss. Y en este video es una reacción en cadena y podemos ver objetos que hacen esta reacción en cadena. Los objetos son todos diferentes, pero son todos en igual manera importantes para que la cosa continúe. Y la idea de la pieza era esta: ¿cómo es posible hacer la misma cosa con los cuerpos? Que podemos buscar un principio coreográfico donde todo el mundo con la diversidad puede ser igualmente importante en la pieza. Y ahora en esta residencia estamos probando este principio, pero tenemos que trabajar una otra vez todo porque estaba otro bailarinos y bailarinas, otro performer y en otro lugar. Y estamos probando, jugando con estos principios para ver qué necesitamos o cómo podemos adaptar los principios. Y tenemos mucho más material también porque estamos trabajando, estamos haciendo un trabajo individual con los performers y por eso tenemos mucho más cosas que antes. Acercamiento diferente. Quindi también con el espacio, también con cómo usar el cuerpo, cómo usar la voz tenemos también mucha improvisación, pero ahora estamos construyendo como una estructura que después podemos improvisar. Pero estamos trabajando sobre la estructura para hacerla clara y que todo el mundo se siente como
relajado, cómodo. Estudié danza de pequeña y continué como hasta los 20 años, pero yo tengo una lesión permanente desde que nací, lo cual me impidió formarme profesionalmente en esos momentos en España y bueno, decidí un poco aparcar el tema de la danza y todo lo que fuera a bailar profesionalmente porque realmente no habían oportunidades. Entonces me dediqué a hacer otras cosas, me fui a Londres, forjé una carrera como maquilladora y peluquera, donde he estado trabajando durante bastantes años como freelance y en el Royal Ballet también. Y luego llegó un momento de mi vida que dije que yo lo que quería era seguir con mi pasión, que era la danza, y bueno, lo retomé y estudié en la universidad y allí me especialicé en coreografía y bueno, desde ahí pues empecé. En mi primer año fue donde conocí a miembros de la compañía de Amiki que vinieron a hacer un taller y fue como encontré mi sitio un poco reflejado en ellos. La compañía es una compañía inclusiva con bailarines con discapacidad y sin discapacidad y gente que viene de puntos completamente diferentes, desde bailarines profesionales a gente que por primera vez encuentra la danza en nuestra compañía. Entonces un grupo súper diverso, con gente de muchas edades diferentes, en los jóvenes empiezan a los 11 y en la compañía principal tenemos miembros que ahora tienen 80 años, que están ahí desde el principio. Es una compañía que empezó en 1980, la fundó Wolfgang Sanger y bueno, ha ido creciendo. O sea, no es un concepto nuevo, no es una situación nueva, sino que hay una trayectoria muy larga detrás. Yo te hablo personalmente desde la compañía joven, que es la que yo, con la que yo trabajo y no tenemos no hay unas bases definidas, es gratis para todos los participantes y es bienvenido todo el mundo que quiera participar, pero bueno, con eso conlleva muchas situaciones diferentes, algunas, lo mismo, alguna gente que llega por primera vez a la danza a través de nosotros y otros bailarines profesionales, algunos que se están formando y otros que ya han acabado sus estudios y están ejerciendo profesionalmente. También tenemos a muchos estudiantes de universidades y del Royal Academy of Dance que vienen a hacer con nosotros sus prácticas. Siempre para formar una coreografía de este tipo lo más importante es saber y conocer a las personas con las que vas a trabajar y el proceso empieza un poco a partir de ellos y a partir de lo que ellos te ofrecen. Yo puedo estar trabajando con una historia o con un concepto, pero son ellos los que informan ese resultado. La experiencia que nos ha brindado el Festival Sin Límites, de poder hacer esta obra del hilo rojo, con 5 bailarines del Ballet Nacional del Sodre y 5 bailarines con discapacidad, ha sido muy enriquecedora porque el proceso consiste mucho en lo que tienen, lo que pueden aportar como artistas y lo que pueden como compartir y enriquecerse unos con los otros y esa accesibilidad que bueno, es tan enriquecedora para todos y más para un artista. Cuando empezamos con todo el proceso del hilo rojo y toda la propuesta, para mí era muy importante conocer quién iba a participar. Entonces yo visité Uruguay en noviembre y fue cuando realizamos la audición y de ahí poder saber y poder empezar a trabajar con el grupo
Y eso fue lo que hicimos durante, creo que es una semana, 10 días o algo así. Y estuvimos trabajando, realmente estableciendo esas conexiones y un poco acostumbrándonos a trabajar juntos, porque bueno, es importante también conocerse, saber cómo te puedes ayudar mutuamente y cómo podemos sacar lo mejor los unos de los otros. Para elegir los bailarines del hilo rojo se hizo un llamado, del cual hicimos una audición de un día de mañana. La coreógrafa vino de Londres y bueno, yo fui la que di el taller. Elegimos un poco respecto a los gustos de la coreógrafa en cuanto a la pieza que se quería construir, en cuanto a dinámicas y personalidades y líneas que se buscaban en el espectáculo. Estos artistas, el tema es que quieren que les abran las puertas más en la formación. No me encontré con muchos preconceptos diferentes de los que me pueda encontrar en otra parte. Son un poco generalizados, a veces se tiene un poco de miedo a lo desconocido, al no saber, no conocer a las personas, no conocer sus capacidades, su manera de hacer, su manera de trabajar, y a la vez teniendo otro grupo que se encuentra por primera vez en un entorno profesional. También ellos traen igual su falta de confianza en ellos mismos, su forma extraña de participar en un proyecto profesional donde normalmente no se les ha abierto las puertas, ¿no? Lo importante también de estas propuestas, como este Festival Sin Límites, es también poder abrir más puertas a nivel formativo para gente que tiene algún tipo de discapacidad, porque hay pocas las situaciones que se crean para ellos poderse formar profesionalmente. Es verdad que tenemos en el grupo una Magdalena, una bailarina con síndrome de Down, que está haciendo bachillerato artístico y está siendo como la pionera, o sea, en cuanto a estudios. Y luego los demás sí que lo hacen de una forma un poquito más amateur y hobby, pero por el hecho de que no se les ha podido ofrecer otra cosa. El hilo rojo explora las conexiones y desconexiones entre estos 9 bailarines. Y bueno, partiendo desde llevando hacia ellos el proceso artístico, hemos visto un poco cómo han ido desarrollando sus relaciones entre ellos, y es más que nada una exploración. Es más abstracto que no una historia definida con personajes. Bueno, obviamente son hermosas palabras. ¿Quién lo va a suscribir? Exactamente. Pero la tolerancia... ¿Y por qué pusimos desnudez? Bueno, los bailarines de aquí, del Ballet Nacional del Sodre, lo están viendo muy interesante y teniendo unas vivencias muy interesantes desde el lado artístico, porque a veces esto no deja de ser un trabajo cuando es bailarín uno y tiene unas exigencias como trabajo, como cualquier otro trabajo. Entonces a veces se deja un poco de dónde viene el movimiento o la sensación o por qué uno eligió esta profesión, porque bueno, tiene momentos que son físicamente duros, pero también son muy competitivos a la hora técnica, y se pierde un poco el origen de bailar. Entonces el volver otra vez como un poco a los orígenes de estos procesos más creativos y ver de dónde viene el movimiento, de dónde nace la interacción con los bailarines más humana, pues bueno, les despierta cosas muy interesantes que les enriquece mucho la parte no solo como personas, también la parte profesional. En Inglaterra hay bastantes festivales, hay bastantes más compañías
inclusivas, hay compañías profesionales inclusivas que trabajan por el Reino Unido en diferentes puntos, hacen giras internacionales también y bueno, hay bastante oferta profesional, pero también es cierto que no hay ninguna compañía de ballet que se haya lanzado a crear un proyecto inclusivo con bailarines de su compañía y bailarines con discapacidad. Entonces me parece súper interesante y estoy súper agradecida que me hayan llamado a mí para poder participar en la creación del Hilo Rojo. Es bonita y es bonita. Hay quien dice que nuestra vida no es nada en el mundo. En el marco de este festival, el laboratorio, o en verdad el proceso del laboratorio viene a dar como cierre dentro del festival, o sea, cierre del laboratorio, del proceso creativo que nosotros hicimos. Yo creo que en verdad de importancia de abrir puertas para personas que quieran estudiar o ser parte de las escuelas de formación artística del SODRE. Yo creo que esto puede ser una instancia habilitadora para quienes quieran participar, quienes quieran formarse en las escuelas, sea una puerta abierta para todas las personas que quieran formarse, se encuentren o no en situación de discapacidad. Una persona se forma como en distintas ramas y luego conforman a la persona, ¿no? No es que digo, bueno, acá en este espacio yo soy bailarina, en este espacio me interesa o me vuelco hacia la psicomotricidad o acá veo, sino como son todos saberes que integran a la persona y en verdad lo que me ha dado las diversas formaciones son formas de ver o de formas de estar y como que te atraviesan, ¿no? Como hemos desarrollado los laboratorios, la primera instancia, toda la primera parte del proceso, como se dio que estuvimos en diferentes espacios, iniciamos como en un lugar, era como más en un gimnasio y había todo un espacio de mucho verde alrededor. Fuimos como habitando esos espacios y se abrió como todo un periodo de investigación, sobre todo primero de la grupalidad, de que se conforme ese grupo, de conocerse, de generar como la confianza de vamos a estar todos acá y vamos a bailar juntos, que sea de manera segura porque nos conocemos y hay como algo de camaradería. Y después eso, ¿qué pasa también en mi entorno? No solamente estamos acá, sino abrir un poco. Entonces, bueno, hubo un proceso de investigación primero, de búsqueda de material y de dónde se daban los encuentros. Y luego, como en un cierto punto, que habíamos como generado bastantes, se habían dado como diversas dinámicas. Igual siempre un encuentro incluía llegar, recibirnos, calentar el cuerpo, prepararnos para un encuentro, para bailar, ¿no? La obra finalmente que resultó de estos laboratorios se llama Bosqué. Hay 15 intérpretes, performers, digo. No son todas bailarinas, pero hay un poco de... Decir solo bailarinas o bailarines sería como muy acotarlos. Somos más performers. Yo creo que abre otras maneras de mirar, de observar esto, de encontrarte, de ver, o sea, cuando yo voy a vincularme con alguien, desde qué lugar me voy a vincular. Se abrió, en particular en el grupo en el que trabajamos, con mucha sensibilidad y escucha, también en estos espacios justamente donde las personas vienen de formaciones diferentes, vienen porque son estudiantes de las escuelas y egresados, pero de diferentes disciplinas. Las personas que vienen de afuera también trabajan, se desarrollan, han hecho como danza, pero también teatro y cosas de percusión, o sea, incluso deporte. Entonces, cuando se da estos encuentros, es como esa magia de
escucha, de un aprendizaje que está circulando, que es colectivo, no es que no hay nadie mejor que nadie para enseñarle al otro. Nosotros teníamos una frase que era muy inspiradora, que era nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces teníamos clarísimo que esto no se podía crear adentro de una institución a puertas cerradas, sino todo lo contrario, ¿no? Que teníamos que conversar con todos y todas para poder comprender cuáles eran los contenidos realmente que nos incluían a todos. Siento también que tenemos la responsabilidad ahora de pensarlo como un proyecto a largo plazo. Creo que no está bien si nosotros vemos esto como un hito y acá se termina y hago un tic, cumplí no cumpliste con nadie. Es como esto de pensar que si la programación va a ser inclusiva, bueno, que sea inclusiva, que sea accesible. Pues en primer lugar decir que es una mirada expectante, es decir, qué bien, ¿no?, que países en el otro lado del charco estén en la misma línea, en el mismo trabajo, en el mismo querer hacer, querer respirar, en creer en otras cosas y decir otras cosas que nos han dicho, y que esto se haga extensible al mundo, pues es una gozada, es ilusionante, ¿no? Yo tengo la sensación que los bailarines de Uruguay, la gente que se está formando y está trabajando aquí en Montevideo, son grandes bailarines, tienen mucho nivel, y además siento una fuerza y una dedicación, ¿no? Como una dedicación, un trabajo con lo que hacen muy importante. Y tiene que venir para quedarse, ¿no? Yo creo que es una forma de construcción y uno solo puede construir cuando tiene posibilidad de participar toda la sociedad, ¿no? Uno va desde pequeños cambios, cambiando como la mirada, poniendo la mirada desde lo social, desde la participación inclusiva, y donde todos puedan participar de la misma manera y todos puedan construir ese cambio de la misma manera. El tema de la inclusión es un tema muy interesante y es un tema que a nosotros nos mueve como equipo, ¿no? Y me parece que está bueno la visibilidad, y la visibilidad me parece que es súper necesaria. Yo no voy a hablar por las personas con discapacidad, yo quiero hablar con y generar los puentes y las herramientas para que esto sea un bien y un servicio cultural que también sea accesible e inclusivo. Para mí, todo el mundo tiene talento y todo el mundo tiene cosas que se pueden desarrollar. Si hace años atrás me lo hubieran contado, yo hubiera dicho, ojalá, y ahora es una realidad. Que todas las personas seamos espectadores, porque en definitiva la inclusión es esa. Espectadores, actores, participantes, trabajadores. La inclusión no solamente es un concepto, sino que es algo que transversaliza todas las áreas. Sí, porque mi intención es hacerme bailarina aparte de profesora. Creo que la vista esa de la excelencia o aquellas cosas por alcanzar dependen siempre desde donde uno esté parado y desde donde uno lo mire. Como si uno va a construir algo, me parece que es valioso y es importante plantarse desde las posibilidades, desde lo que hay y desde lo que tenemos para construir, y no como buscar los aspectos deficitarios. Eso es lo mío, expresarme.
A ver, la discapacidad es la discapacidad. La podemos poner el nombre que le queramos poner, diversidad funcional, inclusión, discapacidad, pero eso es real. O sea, hay personas que no van a poder conducir un coche nunca. ¿Por qué? Por una serie de razones, y eso es real. Pero yo, a nivel artístico, no es lo que quiero contar. Yo quiero decir que, ¿y por qué no? ¿Y por qué no te van a pellizcar el estómago cuando lo veas? Porque no te van a emocionar. Pero no emocionar porque sea síndrome de Down o porque le falte una pierna, sino porque lo que me están diciendo a mí me llega. Porque eso, a la hora de bailar y de participar y de crear en lo que se ha dado en esta instancia también, no hay límite. Esperamos que hayan disfrutado de este especial de Sodre en Escena dedicado al Festival Sin Límites. Nos reencontramos el próximo viernes en la pantalla de Canal 5.